Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer la presentación del libro Brujería Descubierto en la Iglesia, primer capítulo, con el pastor Danilo Vido. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A los hijos de Dios. Victoria. A los brujos. Derrota. A las brujas. Derrota. Amados hermanos, vamos a empezar a presentar capítulo por capítulo el libro Brujería Descubierto en la Iglesia. Esta es la portada del libro impreso en Managua, Nicaragua. Este libro está disponible gratuitamente por internet. Un libro que tiene 30 capítulos, lo que aquí se define lo que es la brujería, cómo Dios nos ha revelado la brujería, y se descubre en este libro todo su procedimiento y también las consecuencias, amados hermanos. Vamos a comenzar. El libro comienza con una advertencia. Vamos a ir continuamente capítulo a capítulo haciendo presentaciones. El libro comienza con una advertencia que dice así: se dejan descubierto en este libro las obras de brujería que muchos hemos padecido, como el objetivo de no ignorar las maquinaciones de Satanás y sus demonios. En ningún momento se está alentando la práctica de brujería o búsqueda de brujos o brujas, porque en este mismo libro se revelan las consecuencias de las que nunca le hablará un brujo o bruja, que son más enfermedades ocultas, además del pacto con Satanás de esa alma y la de su familia, trayendo maldición a sus vidas en todas las áreas financieras, matrimoniales, salud, etc. En el nombre de Jesús reciban esta enseñanza, estas revelaciones de Dios para mi esposa Ana María y yo, para ser libres. Es el deseo de Dios que se comparta con su pueblo lo que está escrito, para que recuerden que la maldad se acrecentará en los últimos días, dice la palabra de Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 2 Corintios 4, 1 y 2. Introducción del libro. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4, 6. Todo el conocimiento espiritual aquí vertido es sobre el Espíritu Santo de Dios, para darlo a conocer a su pueblo. La gloria sea al Todopoderoso. Doy gracias cada día al Señor Jesús por haber tenido misericordia de mí, por haberme tenido paciencia, por haberme librado de maldades y penas mayores en el mundo, por haberme sacado de la oscuridad a la luz, por haber perdonado mis pecados más vergonzosos. Si Jesús lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Nada es imposible para Dios. Solo tienes que rendirte de verdad, como hice yo un día de tantos. Que Dios te bendiga. Comparte este conocimiento espiritual. No importa que muchas cosas no sean creídas, tú ya cumpliste. Yo era una persona escéptica. Creía que Dios me había puesto en este mundo con la suficiente capacidad para resolver mis problemas, sin necesidad de estárselo pidiendo. No creía en la brujería. Me reía de las personas que la practicaban. Hoy sé que la brujería existe y es poderosa en hacer mal, incluso causar hasta la muerte. Por esa razón, Dios nos ha dado el don de liberación contra esta obra de maldad y ha levantado el ministerio de poder en mi esposa Ana María y yo. Gloria a Dios. Pensaba que cada persona está donde quiere estar, que cada persona puede lograr lo que quiere, buscando uno mismo la oportunidad a través de su propio impulso. Mi ojo no se cansaba de ver, pecaba cada día y no le pedía perdón a Dios, pero le daba gracias por cada cosa buena que me sucedía o por cada cosa mala de la que me libraba. Lo amaba de labios, pero mi corazón estaba lejos de él. Hacía cosas buenas para justificar ante Dios y los hombres las cosas malas. El dinero me permitió comprar gozos mundanos para satisfacer la carne, pero mi espíritu se abatía. Yo estaba vacío. Hasta que Dios habló a mi vida. Las cosas no han sido fáciles. Este es un camino difícil, pero ahora sé que es el mejor.
porque Dios está cada día, a cada momento, cuidando mis pies de que no resbalen. Por eso lo alabo y le doy la gloria y la honra. Sé que sus ángeles me rodean y hacen retroceder a los demonios cuando me quieren tocar o provocar. Sé que tengo la victoria en Cristo Jesús. Dios es bueno conmigo, acércate a Él. El capítulo 1 de este libro se titula Identificación de la brujería. La brujería tiene su origen en el conocimiento oculto que los ángeles expulsados del cielo bajo las órdenes de Satanás han proporcionado al hombre desde sus inicios para dañar la obra de Dios. La brujería es obra de espíritus tenebrosos que actúan en animales, objetos y tienen su modalidad de ataque para matar, causar daños físicos y psíquicos en la salud de las personas, así como destruir matrimonios, amistades, relaciones familiares, laborales, congregaciones cristianas y toda obra de Dios, sin ningún origen o causa, sin tener explicación racional a la luz de la inteligencia humana y a veces diagnosticada, conociendo su comportamiento por la repetición de sucesos a través de muchos años, bautizada con un nombre técnico, médico o científico, tratada muchas veces como enfermedades de las personas o desperfectos técnicos de los objetos, maquinaria, vehículos, electrodomésticos, etc. La brujería y sus consecuencias, por ser parte del mundo espiritual, no se puede diagnosticar ni probar científicamente. Los científicos son personas que no tienen a Cristo en su corazón, no son hombres de fe. Ellos tienen ciencia en su corazón, pruebas y experimentos en sus mentes, ensayos y resultados explicables para la humanidad a la medida de su inteligencia y su intelectualidad y su realidad. La ciencia, sobre todo la medicina, se opone a la brujería, son contradictorias. A los milagros de sanidad ellos les llaman curiosidades médicas, y a las enfermedades por brujería las etiquetan como aborto, infarto, esquizofrenia, locura, depresiones, migrañas, lupus, debilidad en la sangre, disfunción eréctil, frigidez de la mujer, epilepsia, úlceras varicosas, vitíligo, vienteleo o mancha blanca en la piel, cáncer, Alzheimer, artritis, infarto del corazón, etc. No todas las enfermedades son producto de brujería. El médico especialista no podrá diferenciar su origen. El siervo de Dios sí. Cuando la enfermedad es tratada adecuadamente con la medicina indicada y el cuerpo humano, a diferencia de otros casos, no responde como debería ser, estamos en presencia de brujería. Algo seguro es que todas las enfermedades tienen su origen en el derecho que Satanás ha adquirido sobre la vida de las personas por diferentes causas espirituales, que son difíciles de entender a quien aún no ha llegado a Cristo. Él revela el comportamiento oculto del mundo espiritual comandado por Satanás y el mundo espiritual celestial, donde Dios actúa a través de su poder a favor de sus hijos. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Existen diferentes modalidades de brujería: mediocre, media y alta. Esta última lleva más grado de preparación y es más efectiva. Sin embargo, todas las obras de brujería tienen efecto en las personas, objetos, animales, negocios, finanzas y obras de manifestación espiritual dentro de toda clase de iglesias, no importa su denominación. Y esto se debe principalmente al daño que se quiere causar a las personas que dirigen determinada iglesia, o se quiere su desaparición del lugar por alguna razón. Entonces, el Principado de Brujería aprueba en estos casos, por ejemplo, la desaparición de una iglesia católica en determinado lugar por conveniencia del brujo. Nosotros conocimos un caso de esto en un pueblo del norte de Nicaragua, donde hicieron desaparecer una pequeña iglesia católica del lugar. Satanás puso buen precio para acceder a esto, y fue el pacto de hijos, esposa y descendencia del brujo. Él no podía trabajar porque la iglesia estaba contigua a la casa y había interferencia. A pesar de ser católica, le estorbaba, porque eran visibles sus movimientos y rituales, por tener la división de la propiedad de un cerco de alambre de púa.
No obstante, la iglesia más atacada de brujería es la iglesia cristiana por predicar el Evangelio, prescindiendo de la idolatría de las otras y de la negación del Espíritu Santo y sus dones, de Jesús como Dios en muchas otras. Muchas iglesias no han resistido ese ataque y se han dividido, han desaparecido, o sus pastores y líderes han caído en trampas de brujería sin darse cuenta. En la iglesia cristiana o protestante se ha sembrado mucha contienda, envidia, lujuria, destrucción por andar a media con Jesucristo, abriendo fácilmente puertas para ataques. En estas áreas hasta de grupos mediocres. Dentro de las mismas iglesias, cuando algún hermano tiene un familiar enfermo, ha hablado de la sanidad de Jesús dentro de su casa de oración, y por si acaso necesitan curanderos o brujos, pidiéndole perdón a Jehová, volviendo a prácticas que les daban resultados antes de aceptar a Cristo como su Salvador. Un hermano le hace brujería a otro, una esposa a su esposo, incluso pastoras a sus esposos, pastores. Dice la palabra de Dios: guárdese cada uno de sus compañeros, y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Jeremías 9, 4, 6. Dentro de nuestro ministerio, mi esposa Ana María y yo hemos atendido estos casos, donde hermanos cristianos han dado derecho legal a Satanás sobre sus vidas y de sus parientes, porque estos no sanaron en el tiempo prudente estimado por ellos, para que Dios actuara, o porque su esposo está muy dedicado a la obra de Dios y la descuida en todos los sentidos. En muchos matrimonios cristianos ocultan a sus esposos o esposas que practicaron brujería para lograr tenerse antes de llegar a Cristo. Tienen temor y vergüenza de descubrir al cónyuge lo que hicieron y prefieren mantener esa atadura en su matrimonio, en el que Satanás tendrá derecho toda su vida. Por muy cristianos que sean, por muy pastores, por muy profetas, por muy apóstoles, por muy servidores de Dios que sean, por muy hijos amados del Altísimo, hay cadenas en el mundo espiritual que nos toca a nosotros descubrir y romper. No significa que esos matrimonios no sean usados por Dios, quien ya perdonó sus pecados, pero sus siervos conocen la palabra y nos unen al mundo para traer sus obras a la luz. Las cosas ocultas son del diablo, dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 19, 21. Si persisten en guardar sus secretos, seguirán viviendo a como quieren vivir, a pesar de su entrega total, y no como Dios quiere que vivamos. Seguirá esperando por su promesa y pensará que todavía no es el tiempo de Dios. Esa es la importancia de la confesión sincera al esposo o a la esposa, al pastor o pastora, para romper cadenas de maldición, ataduras, deshacer obras de brujería, que permanecerán toda la vida mientras no se confiese y en el nombre de Jesús se deshaga. Señor Jesús, te pido perdón por haber dudado de tu poder y haberme contaminado en el mundo espiritual, por haber visitado un brujo o una bruja o curandero o leedor de cartas, bola de cristal o café o manos o tabaco o adivinador, y usado de sus aguas, candelas encendidas, almohaditas conteniendo brujería, amuletos, contras, perfumes, conjurados, polvo para comidas, zapato, almohada, oraciones y brujería, talismanes, etc. Hoy renuncio a toda obra de brujería y cancelo todo derecho legal de Satanás sobre mi vida y la de los míos. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida.
Bendito sea Dios, amado hermano. El próximo capítulo que vamos a presentar se titula ¿Cómo descubrir brujería en las personas? ¿Quién vive? A su nombre.